Y si les dijera que la Unión Europea acaba de aprobar un sistema que está descrito, literalmente descrito, en el libro del Apocalipsis, escrito hace 2000 años, soy JJ Benítez, periodista, investigador. He dedicado más de 50 años de mi vida a viajar por este planeta, más de 100 países, escribiendo 60 libros, buceando en archivos, hablando con testigos, buscando siempre la verdad detrás de las apariencias. Y créanme, he visto muchas cosas en este tiempo, muchas casualidades que dejaron de serlo, muchos patrones que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. Pero lo que voy a contarles hoy, lo que descubrí hace apenas unas semanas investigando en Bruselas, esto es diferente, completamente diferente. Te advierto desde ahora mismo, si llegas hasta el final de esta conversación, si me acompañas en este viaje que vamos a hacer juntos, tu forma de ver el mundo va a cambiar. Porque vamos a hablar de algo que está sucediendo en este preciso instante, no en un futuro lejano, no en una profecía abstracta, sino ahora, en el año 2025, en Europa, ante nuestros propios ojos. Permítanme contarles cómo empezó todo esto para mí. Era octubre de este año, 2025. Yo estaba en Madrid terminando de documentarme para un nuevo proyecto, pues cuando recibí una llamada, un amigo, un contacto que tengo desde hace años en las instituciones europeas, alguien que prefiere mantenerse en el anonimato, me dijo algo que me dejó, literalmente me dejó sin palabras. JJ me dijo, necesitas mirar lo que acaba de aprobar la Comisión Europea. Necesitas leer el reglamento EIDAS 2. Y después necesitas abrir tu Biblia en Apocalipsis 13. Yo la verdad soy un hombre curioso por naturaleza, ¿no? Toda mi vida he sido así. Desde que era un niño en Pamplona, desde que empecé como periodista hace décadas, siempre he tenido esa necesidad de escarbar, de ir más allá de la superficie. Así que hice exactamente lo que me sugirió. Me senté en mi escritorio, abrí mi ordenador y empecé a leer el reglamento EIDAS 2, Electronic Identification, Authentication and Trust Services. Identificación electrónica, autenticación y servicios de confianza. Suena técnico, ¿verdad? Suena aburrido, burocrático, como uno de esos documentos europeos que nadie lee porque están llenos de jerga legal y párrafos interminables. Pero déjenme decirles algo. Cuando empiezas a entender lo que realmente significa este reglamento, cuando empiezas a ver las implicaciones, ahí es cuando se te eriza la piel. ¿Y saben qué es lo más extraordinario? Que este sistema, esta estructura que están construyendo, fue descrita con una precisión asombrosa por el apóstol Juan hace 2 milenios, cuando escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos. Pero hay algo más, algo que necesito que entiendan desde el principio de esta conversación. Yo no soy un fanático religioso, nunca lo he sido. No soy de esos que ven señales del fin del mundo en cada noticia. He investigado durante décadas con rigor periodístico, con método, con escepticismo incluso. He escrito sobre Jesús de Nazaret, sobre los misterios de la historia, sobre fenómenos inexplicables, siempre desde una perspectiva de búsqueda honesta de la verdad. Y precisamente por eso, porque soy escéptico por naturaleza, porque no me dejo llevar por el sensacionalismo fácil, es que lo que estoy a punto de compartir contigo tiene tanto peso. Esto no son especulaciones. Esto no son teorías conspirativas sacadas de la manga. Son hechos documentados, reglamentos oficiales, fechas confirmadas, sistemas que ya están en marcha. La Unión Europea, esas 27 naciones que componen lo que muchos consideran el experimento de integración política más ambicioso de la historia moderna, acaba de aprobar la creación de algo llamado la Cartera Digital Europea, el EUDI Wallet, y para diciembre de 2026,
dentro de 14 meses desde ahora, todos y cada uno de los Estados miembros están obligados, legalmente obligados, a implementar este sistema. Casualidad, durante años pensé que las coincidencias eran solo eso, coincidencias. Pero después de medio siglo investigando, después de ver cómo se tejen los hilos de la historia, he aprendido que cuando los patrones se repiten con tanta precisión, cuando las profecías antiguas encajan con los acontecimientos modernos como piezas de un rompecabezas perfecto, pues hay que prestar atención. Les prometo algo, y lo prometo con la seriedad que me dan 50 años de carrera, con el respeto que me merecen ustedes como lectores, como buscadores de verdad. Si me acompañan hasta el final, si tienen la paciencia de escuchar lo que he descubierto, la última revelación, la que guardo para el final, esa va a ser la más impactante. Esa es la que va a hacer que todo, absolutamente todo lo que les cuente antes, cobre un sentido nuevo, profundo, transformador. Pero vayamos paso a paso, como me enseñaron en mis años de periodista, primero los hechos, después las conexiones y al final la verdad completa. El 27 de octubre de 2025, hace apenas unas semanas, la Unión Europea hizo un anuncio que pasó prácticamente desapercibido en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque lo presentaron como algo técnico, como una actualización administrativa, como una mejora en los servicios digitales, pero cuando lees el documento completo, cuando ves las implicaciones reales, cuando conectas los puntos con otras decisiones que se están tomando simultáneamente en materia de moneda digital, de control financiero, de identidad biométrica, entonces empiezas a ver el cuadro completo. Y aquí está lo extraordinario, aquí está lo que me quitó el sueño durante días después de descubrirlo. Juan el Apóstol, exiliado en Patmos en el año 95 después de Cristo, tuvo una visión del fin de los tiempos, del período que la tradición cristiana llama la Gran Tribulación. Y en esa visión Juan vio un sistema de control económico tan específico, tan detallado, que durante siglos los teólogos se preguntaron cómo podría ser posible algo así, y hacía que a todos, escribió Juan, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Ninguno pudiese comprar ni vender. Control total sobre la economía, control total sobre la capacidad de las personas para participar en la sociedad. Y la clave está en una marca, en un identificador, en algo que te permite o te niega el acceso al sistema. Durante 2000 años esta profecía sonaba como ciencia ficción. ¿Cómo podría alguien controlar todas las transacciones económicas de todas las personas? ¿Cómo podría existir un sistema tan omnipresente, tan penetrante, que nadie pudiera comprar o vender sin él? Bueno, pues ahora ya lo sabemos. Ahora, en 2025, tenemos exactamente la tecnología necesaria para hacer eso posible. Y lo que es más inquietante, lo que realmente me puso los pelos de punta cuando lo descubrí, es que ese sistema ya no es una teoría, ya no es un plan futuro, ya está siendo implementado. Déjenme revelarles algo más, algo que tengo de fuentes que no puedo nombrar. Personas dentro de las instituciones europeas que están viendo esto desde dentro y que están francamente preocupadas. El calendario, las fechas, la velocidad con la que están implementando esto, todo eso no es accidental. Hay una urgencia, una prisa que no tiene sentido desde el punto de vista técnico o administrativo. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué estos plazos tan estrictos? ¿Por qué obligar a 27 naciones con sus diferentes sistemas, sus diferentes culturas, sus diferentes prioridades, a implementar exactamente el mismo sistema en exactamente el mismo calendario? Y aquí viene la pregunta que me ha perseguido durante semanas, la pregunta que no me deja dormir por las noches. ¿Es posible que estemos viviendo el cumplimiento de una profecía bíblica? ¿Es posible
que lo que Juan vio hace 2000 años esté materializándose ante nuestros ojos en forma de reglamentos europeos, carteras digitales y sistemas de identificación biométrica. Yo, como les digo, soy escéptico por naturaleza, pero los hechos son tozudos. Y lo que voy a compartir con ustedes en las próximas partes de esta conversación son hechos, documentos oficiales, fechas confirmadas, sistemas reales. Vamos a viajar juntos, vamos a explorar y les garantizo que al final de este viaje van a ver el mundo de una manera diferente. Recuerdo perfectamente una tarde de marzo de 2018, estaba yo en Bruselas, en uno de esos cafés antiguos cerca del Parlamento Europeo, ¿saben? De esos con techos altos y ventanales enormes. Estaba investigando para un proyecto completamente diferente, pero terminé conversando con un funcionario europeo, un hombre mayor, belga, que llevaba 30 años trabajando en las instituciones comunitarias. JJ me dijo mientras removía su café: si hay algo que he aprendido en 3 décadas aquí, es que lograr que los europeos se pongan de acuerdo en algo importante es prácticamente imposible. Se rió, una risa cansada, ¿no? Francia quiere una cosa, Alemania otra, los del sur pelean con los del norte, los del este con los del oeste. Es como intentar dirigir una orquesta donde cada músico toca una partitura diferente. Y tenía razón, completamente razón. La historia de Europa es una historia de guerras, de conflictos, de rivalidades que vienen de siglos atrás. Los franceses y los alemanes se mataron entre sí durante generaciones. Los polacos desconfían de los rusos. Los británicos pues ni siquiera quisieron quedarse en la Unión, se fueron. La idea de que 27 naciones soberanas, cada una con su propia historia, su propia cultura, sus propios intereses, puedan ponerse de acuerdo en algo profundo, algo estructural, parece una fantasía. Y sin embargo, aquí está el misterio que me obsesiona. Cuando la Comisión Europea propuso el reglamento EIDAS II, cuando presentaron este plan para crear una cartera digital obligatoria que transformaría completamente la forma en que los europeos se identifican, acceden a servicios, realizan transacciones. ¿Saben cuánta oposición hubo? Ninguna. Ninguna oposición significativa. Las 27 naciones, todas dijeron que sí. Francia, sí. Alemania, sí. Italia, España, Polonia, Rumanía, Países Bajos, todos firmaron. No hubo debates interminables, no hubo países bloqueando la decisión, no hubo esas peleas típicas europeas sobre soberanía nacional o identidad cultural. Fue como si de repente todas estas naciones tuvieran una sola mente. ¿Y saben qué? Eso me recordó algo que leí hace años en la Biblia y que nunca jamás pensé que podría ver materializarse de forma tan literal en mi vida. Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Juan tiene otra visión. Ve a una mujer montada sobre una bestia escarlata y la bestia tiene 10 cuernos. Y entonces viene la explicación, ¿no? Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Un mismo propósito. 10 reyes, 10 reinos, 10 centros de poder y todos con un mismo propósito. Entregan su poder, su autoridad, su soberanía a un sistema central, a una bestia. Ahora es cierto que la Unión Europea tiene 27 Estados miembros, no 10. Pero déjenme contarles algo fascinante que descubrí investigando la historia de esta unión. La Comunidad Económica Europea, el germen de lo que hoy es la UE, comenzó en 1957 con solo 6 países fundadores. Pero cuando se firmó el Acta Única Europea en 1986, cuando realmente empezó a tomar forma la estructura política que conocemos hoy, ¿saben cuántos países había? 10. 10 naciones, exactamente. Y desde entonces, el poder de Bruselas,
la autoridad de las instituciones centrales europeas sobre los estados nacionales no ha hecho más que crecer, crecer y crecer. Permítanme contarles otra historia, esta más reciente. En octubre de 2025, 2 semanas antes del anuncio oficial sobre EIDAS 2, viajé a Frankfurt. Tenía una reunión que había conseguido después de meses de contactos con alguien que trabaja muy cerca del Banco Central Europeo. No puedo dar nombres, obviamente ustedes entienden cómo funcionan estas cosas, pero esta persona me contó algo que me heló la sangre. Están acelerando todo, me dijo. Estábamos caminando por las orillas del Meno, el río que atraviesa Frankfurt. Era una tarde fría, gris, típica de otoño alemán. El euro digital, la cartera de identidad, todo está conectado. Y hay presión desde arriba, mucha presión, para que esto esté operativo lo antes posible. ¿Presión de quién?, le pregunté. Se encogió de hombros. Esa es la pregunta, ¿no? Oficialmente es por competitividad, porque China ya tiene su yuan digital, porque Estados Unidos está desarrollando el dólar digital. Pero el calendario, el calendario no tiene sentido técnico. Es demasiado rápido. Es como si alguien tuviera prisa por tener todo esto en su lugar antes de una fecha límite que no conocemos. ¿Ven lo que quiero decir? No son teorías, son conversaciones reales, con personas reales que están viendo esto desde dentro, y aquí está lo que realmente me perturba, lo que me hace pensar que estamos ante algo mucho más grande que una simple modernización digital. El sistema que están construyendo no es solo una cartera digital, es una arquitectura completa de control. Cuando combines la identidad digital obligatoria con la moneda digital del Banco Central, cuando conectes esos dos elementos, tienes el poder absoluto sobre la participación económica de cada individuo. Y esto no es especulación mía, Tengo los documentos, he leído los reglamentos. La cartera EUDI no es opcional para los Estados miembros, es obligatoria. Para diciembre de 2026, 14 meses desde ahora, todos los servicios públicos europeos deben aceptarla. Y para diciembre de 2027, 26 meses desde ahora, los bancos, las instituciones financieras, todos los servicios esenciales regulados deben integrarla. ¿Y qué pasa con el euro digital? El Banco Central Europeo ha confirmado que entrará en fase de preparación en 2025 y estará operativo alrededor de 2028. Mismos plazos, misma urgencia, mismo calendario. 2000 años atrás, Juan vio un sistema donde ninguno pudiese comprar ni vender sin una marca específica. Y ahora estamos viendo cómo se construye exactamente esa infraestructura. Pero hay algo más que necesito que entiendan. Algo que hace que todo esto sea aún más inquietante. ¿Recuerdan lo que les dije sobre las 27 naciones con un mismo propósito? Pues bien, investigando más a fondo, encontré que este impulso hacia la identidad digital no es solo europeo, es global. India tiene su sistema Aadhaar, más de 1.300 millones de personas identificadas biométricamente. China tiene su sistema de crédito social integrado con su yuan digital. Estados Unidos está desarrollando infraestructura similar. Es como si todo el mundo, todos los grandes bloques de poder estuvieran construyendo exactamente el mismo tipo de sistema al mismo tiempo. ¿Coordinación? ¿Casualidad? Yo ya no creo en tantas casualidades. La Biblia habla de una bestia que tendrá poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo que estamos viendo es precisamente eso, sistemas nacionales que se van integrando, que van convergiendo hacia una misma estructura, una misma arquitectura de control. Déjenme revelarles algo más, algo que descubrí hablando con expertos en tecnología financiera. La cartera EUDI europea está siendo diseñada con interoperabilidad internacional como uno de sus objetivos clave. ¿Saben lo que eso significa? Significa que desde el principio, desde su diseño mismo, están pensando en que este sistema pueda conectarse con sistemas similares en otras partes del mundo. No es solo un sistema europeo, es el prototipo de un sistema global. Y aquí viene lo fascinante, lo verdaderamente escalofriante cuando lees
los documentos técnicos, cuando ves las especificaciones, te das cuenta de que este sistema tiene la capacidad de hacer exactamente lo que el Apocalipsis describe. Puede verificar tu identidad, puede autorizar o negar transacciones, puede rastrear cada compra, cada movimiento, cada interacción económica. La tecnología para cumplir la profecía de Juan ya existe. Y no solo existe, se está implementando activamente, con calendarios definidos, con presupuestos asignados, con leyes que obligan a su adopción. Pero aquí está la pregunta que me persigue, la pregunta que no me deja dormir. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento específico de la historia? ¿Por qué esta urgencia? Y hay algo más que quiero que sepan, algo que guardo para las próximas partes de nuestra conversación, porque lo que les he contado hasta ahora es solo el principio, solo la superficie. La verdadera revelación, la conexión más profunda con las profecías bíblicas, esa viene después. Les advertí al principio que esto cambiaría su forma de ver el mundo, y cumplir mi palabra es importante para mí. Después de 50 años como periodista, después de escribir 60 libros, he aprendido que la credibilidad es lo más valioso que tenemos. Así que sigamos adelante. Sigamos conectando los puntos. Hay una frase que mi abuelo me decía cuando yo era niño, en Pamplona, ya por los años 50. Él había vivido la Guerra Civil Española, había pasado hambre, había visto cosas terribles, y me decía: Juanjo, así me llamaba, quien controla el pan controla a la persona, quien controla la comida controla la vida. Nunca olvidé esas palabras. Y ahora, 70 años después, esas palabras resuenan en mi cabeza con una fuerza tremenda, porque lo que estamos viendo no es solo un sistema de identificación digital, es un sistema de control sobre el pan, sobre la comida, sobre la capacidad misma de sobrevivir en la sociedad moderna. Déjenme contarles lo que descubrí en un viaje que hice a Nueva Delhi en 2019. Yo estaba allí investigando otros temas, pero como siempre me pasa, terminé siguiendo una pista que no buscaba. Un amigo indio, un periodista que conozco desde hace años, me invitó a acompañarlo a un pueblo en las afueras de la ciudad. Quiero mostrarte algo, me dijo, algo que deberías ver antes de escribir sobre tecnología y control. Llegamos a una aldea pobre, muy pobre, de esas donde la mayoría de la gente vive con menos de $2 al día, y allí conocí a una mujer, se llamaba Lakshmi, tendría unos 65 años, tal vez 70, difícil saberlo porque el trabajo duro envejece rápido. Lakshmi me contó su historia a través de mi amigo que traducía. Durante 50 años había recibido una pequeña pensión del gobierno, una ayuda para ancianos, literalmente lo que le permitía comer cada día. Pero entonces llegó a Aadhaar, el sistema de identificación biométrica de India. Me dijeron que tenía que registrarme, me explicó, con las manos temblando, manos que habían trabajado la tierra toda su vida, que sin Aadhaar no podría cobrar mi pensión. Fui a la oficina, pusieron mis dedos en una máquina, pero la máquina no leía mis huellas. Mis manos, ¿ve usted? Están muy gastadas. Intentaron varias veces, no funcionó. Y entonces simplemente le dijeron que volviera otro día. Pero cuando volvió fue lo mismo. Y otra vez. Y otra. Durante 8 meses Lakshmi no pudo cobrar su pensión. 8 meses sobreviviendo de la caridad de vecinos que tampoco tenían mucho. Hasta que finalmente, después de muchas gestiones, consiguieron que alguien hiciera un registro manual especial, pero otras personas de mi aldea me dijeron no tuvieron tanta suerte. Esa conversación, esa historia real de una persona real, me abrió los ojos a algo fundamental. Los sistemas digitales, estos sistemas que nos venden como progreso, como conveniencia, como seguridad, tienen un lado oscuro. Pueden excluir, pueden controlar, pueden decidir quién come y quién no. Y aquí está lo que me trajo de vuelta a Europa, lo que conecta esta historia india con lo que está pasando ahora en Bruselas. El sistema Aadhaar de India es el modelo
Es el experimento a gran escala que ha demostrado que sí se puede hacer, que sí se puede poner a 1.300 millones de personas bajo un sistema centralizado de identificación digital. Y Europa está copiando ese modelo paso por paso. Permítanme explicarles cómo funciona esto en la práctica, porque aquí está el diablo, como dicen, en los detalles. La cartera EUDI Wallet oficialmente es voluntaria. Los documentos de la Comisión Europea lo dicen claramente. Nadie te puede obligar a tenerla. Suena bien, ¿verdad? Suena a libertad, a opción personal, pero es una mentira. Es una mentira por omisión, porque cuando todos los servicios esenciales requieren verificación digital a través de la cartera, cuando tu banco te dice que para acceder a tu cuenta necesitas la app, cuando tu empleador te pide que verifiques tus credenciales a través del sistema, cuando el gobierno te dice que para recibir cualquier prestación necesitas identificarte digitalmente, pues ¿qué opción real tienes? Es como decir que tener un teléfono móvil es voluntario. Técnicamente es cierto, nadie te obliga, pero intenta vivir en el mundo moderno sin uno. Intenta trabajar, comunicarte, acceder a servicios básicos sin un móvil. Es prácticamente imposible. Y aquí viene la conexión con la profecía bíblica que me pone los pelos de punta cada vez que lo pienso. Apocalipsis 13:17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Comprar ni vender. No es metafórico, es literal. Es el control sobre la participación económica. Y cuando combinas la identificación digital obligatoria con el dinero digital programable, tienes exactamente eso. El poder absoluto para decidir quién puede comprar y quién no. Déjenme revelarles algo que me explicó un experto en criptomonedas y monedas digitales del Banco Central, un tipo brillante que trabajó años para el sector financiero y que ahora está, digamos, desilusionado con el rumbo que están tomando las cosas. JJ me dijo en una conversación que tuvimos por videoconferencia hace unas semanas, la gente no entiende la diferencia entre dinero digital, como el que usamos ahora en nuestras tarjetas de crédito, y una moneda digital del Banco Central. Con tu tarjeta actual, el banco puede ver tus transacciones, sí, pero hay límites legales, hay regulaciones sobre privacidad. Con un CBDC, con un euro digital, el propio Banco Central tiene acceso directo en tiempo real a cada transacción, y no solo eso, pueden programar el dinero. ¿Programar el dinero?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Pueden poner reglas sobre cómo lo gastas, dónde lo gastas, cuándo expira. Pueden hacer que tu dinero solo se pueda usar en ciertos comercios o solo para ciertos productos. Pueden limitarte las transacciones si consideran que estás haciendo algo incorrecto. Es control total. Ven a dónde va esto. No estoy especulando. Esto es lo que el propio Banco Central Europeo ha descrito en sus documentos técnicos como capacidades del sistema. Y ahora volvamos a India, porque la historia continúa de una forma que es aterradora. En 2018, después de que Aadhaar se volviera prácticamente obligatorio para todo en India, empezaron a surgir historias de personas que murieron de hambre porque no pudieron acceder a sus raciones de comida subsidiada. El sistema requería autenticación biométrica para recibir las raciones, pero si los escáneres no funcionaban, si había un problema técnico, si tus huellas no se leían, pues no comías. Hubo casos documentados por periodistas independientes, por organizaciones de derechos humanos, de personas que literalmente murieron de inanición porque el sistema digital falló, ancianos, niños, personas vulnerables. Quien controla el pan controla a la persona. Y aquí está lo que me obsesiona, lo que me quita el sueño. Europa está construyendo exactamente el mismo tipo de sistema. ¿Con mejor tecnología? Sí. ¿Con más garantías legales? Sí. Pero la estructura es idéntica. Una identificación digital centralizada que se convierte en el gateway, en la puerta de acceso a todo. Pero hay algo más, algo que descubrí investigando la fase de pruebas del sistema EUDI.
En octubre de 2025 hubo un seminario en Bruselas, como les mencioné antes, donde bancos y empresas tecnológicas discutieron la integración de la cartera digital con los servicios financieros. Yo conseguí acceso a algunas de las ponencias, a algunos de los documentos que se presentaron allí, y hay una frase en particular que me llamó la atención. Uno de los presentadores, un ejecutivo de una gran consultora tecnológica, dijo textualmente: la cartera EUDI no es solo un sistema de identidad, es una plataforma de verificación de comportamiento. Verificación de comportamiento. ¿Qué significa eso? Significa que el sistema no solo verifica quién eres, verifica qué haces, qué compras, dónde vas, con quién te relacionas, y esa información puede ser usada para decidir qué servicios puedes acceder. China ya tiene esto operativo con su sistema de crédito social. Si tu puntuación baja porque hiciste algo que el gobierno considera inapropiado, pierdes acceso a servicios. No puedes comprar billetes de tren de alta velocidad. No puedes inscribir a tus hijos en ciertas escuelas. No puedes acceder a ciertos trabajos. Y Europa dice: oh, nosotros no haremos eso. Nosotros respetamos la privacidad. Nosotros tenemos leyes de protección de datos. Pero las leyes cambian, los gobiernos cambian y la infraestructura, una vez construida, permanece. Recuerdo otra conversación, esta con un teólogo que conozco, un hombre que ha dedicado su vida al estudio de las Escrituras. Le conté lo que estaba descubriendo sobre estos sistemas y me dijo algo que no he podido sacar de mi mente. Juan vio la marca de la bestia hace 2000 años. Y durante siglos los cristianos se preguntaban cómo sería posible controlar toda la economía mundial de esa manera. Ahora lo sabemos. No es magia, es tecnología. Y la tecnología ya existe. Lo único que falta es la voluntad política para activar ese control y la excusa apropiada para que la gente lo acepte. La excusa apropiada: seguridad, conveniencia, protección contra el fraude, lucha contra el terrorismo, lucha contra el lavado de dinero. Todas razones que suenan bien, que suenan razonables. ¿Quién se opone a la seguridad? ¿Quién se opone a combatir el crimen? Pero el precio es entregar el control total de tu vida económica a un sistema centralizado. Y aquí está lo que necesito que entiendan, lo que quiero dejar absolutamente claro antes de continuar. No estoy diciendo que la cartera EUDI es la marca de la bestia. No lo es, todavía no. Porque la profecía bíblica incluye un elemento crucial que aún no está presente, el elemento del culto, de la adoración, de la lealtad religiosa al anticristo. Pero lo que sí estoy diciendo, lo que puedo afirmar con toda seguridad después de meses investigando esto, es que estamos viendo la construcción de la infraestructura. Estamos viendo cómo se levanta el andamiaje. Estamos viendo los preparativos. El escenario está siendo montado. Y cuando llegue el momento, cuando aparezca la figura que las Escrituras llaman el anticristo, no necesitará construir un sistema de control desde cero, solo necesitará tomar el control del sistema que ya existe. Y eso, amigos míos, es lo que me hace pensar que estamos viviendo en tiempos proféticos. Hay una imagen que no puedo sacar de mi mente. Fue en un archivo de Estambul en 2003. Estaba yo investigando manuscritos antiguos para uno de mis libros y allí, en una sala polvorién con luz tenue que entraba por ventanas altas, encontré un códice del siglo IX, una copia del Apocalipsis con ilustraciones hechas a mano por monjes que llevaban muertos 1000 años. La imagen que me obsesionó entonces y que vuelve a mí ahora con una fuerza renovada era la de la bestia. El artista medieval había dibujado una criatura con 7 cabezas y 10 cuernos, cada cabeza con una corona emergiendo del mar, y alrededor de la bestia hilos, líneas que conectaban cada cabeza, cada cuerno, como si fuera una red, una telaraña de conexiones invisibles. En aquel momento pensé que era una interpretación artística, una forma de
representar el poder interconectado del mal, pero ahora me pregunto si aquel monje no estaba viendo algo más profundo, algo que nosotros estamos apenas empezando a comprender en el siglo XXI. Los hilos invisibles que conectan todo. Permítanme contarles algo que descubrí hace apenas 3 semanas, algo que me llevó a hacer una serie de llamadas, de consultas, de investigaciones que me mantuvieron despierto hasta las 4 de la madrugada durante varios días seguidos. Resulta que el desarrollo del sistema EIDAS-2 y la cartera EUDI no es un proyecto aislado. No es algo que Europa decidió hacer de forma independiente por sus propias razones. No. Es parte de algo mucho más grande, una coordinación global que cuando empiezas a ver las conexiones, pues es simplemente estremecedor. En 2020, en plena pandemia, algo curioso sucedió. El Foro Económico Mundial, esa organización que reúne cada año en Davos a los líderes más poderosos del planeta, políticos, empresarios, banqueros, lanzó una iniciativa llamada Known Traveler Digital Identity, identidad digital del viajero conocido. ¿De qué se trataba? De crear un sistema global de identificación digital que permitiera a las personas cruzar fronteras sin papeles físicos, usando solo sus smartphones con datos biométricos y credenciales verificadas digitalmente. Suena conveniente, ¿verdad? Yo conseguí acceso a algunos de los documentos de esa iniciativa gracias a contactos que tengo en el sector de la aviación, y lo que encontré fue fascinante y aterrador al mismo tiempo. El proyecto piloto incluyó a Canadá, Países Bajos, y tenía como socios tecnológicos a las grandes empresas de Silicon Valley. Y en los documentos, textualmente, describían este sistema como el prototipo de la identidad digital del siglo XXI. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Europa? Todo. Porque las mismas empresas de consultoría, las mismas firmas tecnológicas, los mismos expertos que diseñaron aquel prototipo son los que ahora están trabajando en el sistema EUDI. Las especificaciones técnicas son similares, la arquitectura es similar, la visión de interoperabilidad global es idéntica, no son proyectos separados, son partes del mismo plan. Y aquí viene algo que me dejó, literalmente me dejó sin palabras cuando lo descubrí. En 2021, las Naciones Unidas publicaron un documento titulado Digital Identity for Sustainable Development, Identidad Digital para el Desarrollo Sostenible. El documento proponía que todos los países del mundo adoptaran sistemas de identificación digital como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Recuerden esa fecha. En ese documento, las Naciones Unidas establecían un marco, una estructura de cómo deberían funcionar estos sistemas a nivel global. Y cuando lees ese marco y lo comparas con lo que Europa está implementando, es casi idéntico. Déjenme revelarles otra conexión, esta aún más profunda. En septiembre de 2024, hace apenas un año, el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, que es como el Banco Central de los bancos centrales, publicó un informe sobre el futuro del sistema monetario. En ese informe, que tiene más de 200 páginas y que yo leí completo porque soy así de obsesivo, describían algo que llamaron The Unified Ledger, el libro contable unificado. ¿Qué es eso? Es una plataforma donde todas las monedas digitales de bancos centrales de todos los países estarían interconectadas, donde todas las transacciones globales podrían ser rastreadas y verificadas, donde la identificación digital estaría integrada con el dinero digital en un solo sistema global para todo el planeta. Y el BIS no, estaba especulando, no estaba proponiendo una idea teórica. Estaban describiendo algo en lo que ya están trabajando activamente, con proyectos piloto en marcha, con cronogramas establecidos, ven los hilos, ven cómo todo se conecta. El Foro Económico Mundial impulsa la identidad digital. Las Naciones Unidas crean el marco legal y político. El Banco de Pagos Internacionales
diseña la infraestructura financiera y Europa, con sus 450 millones de ciudadanos, se convierte en el campo de pruebas, en el experimento a gran escala. Pero hay más, hay algo que me hace pensar que esto no es solo coordinación entre instituciones, sino algo más profundo, algo que toca lo espiritual. Daniel 7:23 describe la cuarta bestia diciendo que devorará toda la tierra. Y por primera vez en la historia humana tenemos la tecnología para hacer eso posible. No hablo de conquista militar, no hablo de invasiones, hablo de penetración total, de control sistemático a través de infraestructura digital. Recuerdo una conversación que tuve con un programador, un tipo joven, brillante, que trabajó en el desarrollo de sistemas blockchain para el sector bancario. Nos conocimos en una conferencia en Lisboa el año pasado y me explicó algo que me heló la sangre. JJ me dijo, la gente piensa que la tecnología es neutral, que depende de cómo la uses, pero no es así. Los sistemas que estamos construyendo ahora, los sistemas de identidad digital vinculados a monedas digitales programables, estos sistemas tienen autoritarismo incorporado en su arquitectura. No es que puedan ser usados para control, es que están diseñados específicamente para permitir control. Le pregunté qué quería decir con eso. Imagina, me dijo, que cada vez que usas tu dinero digital, el sistema verifica automáticamente tu identidad, verifica si tienes autorización para hacer esa compra, verifica si estás en cumplimiento de ciertas reglas o normas. Y si algo falla en esa verificación, la transacción simplemente no se procesa. No hay apelación, no hay alternativa, es automático. Eso suena... Empecé a decir a control total, completó él. Y lo inquietante es que una vez que toda la economía depende de este sistema, una vez que no hay efectivo, no hay alternativas, entonces quien controle el sistema tiene el poder de incluir o excluir a cualquiera de la economía con solo presionar un botón. Ninguno pudiese comprar ni vender. La profecía de Juan se materializa no a través de magia oscura, sino a través de código, de algoritmos, de infraestructura digital. Y aquí está otra conexión bíblica que me obsesiona. Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cuál es el discurso que acompaña a todos estos sistemas? Seguridad, protección, paz. Tu identidad estará segura, tus transacciones estarán protegidas, tendrás paz mental sabiendo que tus datos están encriptados. Paz y seguridad. Pero después, dice la Escritura, viene destrucción repentina. Como dolores de parto dice, no hay escape. Yo no soy profeta, no pretendo serlo, pero soy observador. He dedicado mi vida a observar, a documentar, a conectar patrones. Y lo que observo ahora, lo que documento, son exactamente los patrones que la Biblia describió para los últimos días. Déjenme contarles una última historia de esta parte, una que resume todo lo que siento sobre esto. Hace 2 meses estaba en Roma caminando por el Foro Romano, esas ruinas antiguas que fueron el centro del poder del mayor imperio que el mundo había conocido hasta entonces. Y allí, entre columnas caídas y piedras milenarias, pensé en algo. El Imperio Romano controló su mundo a través de carreteras, de acueductos, de infraestructura física. Si querías comerciar, usabas las carreteras romanas. Si querías agua, usabas los acueductos romanos. Si querías seguridad, dependías de las legiones romanas. Control a través de infraestructura. Y ahora, 2000 años después, estamos viendo el mismo principio, pero digitalizado. Control a través de infraestructura digital. Identidad digital, dinero digital, verificación digital. La bestia del Apocalipsis no será diferente de los imperios del pasado en sus objetivos, solo en sus métodos, pero sus métodos serán infinitamente más efectivos, infinitamente más penetrantes, porque la tecnología moderna permite una penetración total que ningún imperio antiguo pudo siquiera soñar. Y todo esto, todo está siendo construido ahora,
no en un futuro distante, ahora, con fechas específicas, con cronogramas definidos, con sistemas que ya están en fase de prueba. Los hilos invisibles se están tejiendo, la red se está completando. Y la pregunta que me obsesiona, la pregunta que me lleva a la última parte de esta revelación es: ¿estamos preparados? ¿Sabemos lo que viene? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Porque ahí está la esperanza, amigos míos. Siempre, siempre hay esperanza. Y esa esperanza, esa revelación final que les prometí desde el principio, esa es la que compartiré con ustedes ahora. Volvamos al principio. Volvamos a esa pregunta fundamental que abrió esta conversación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 2000 años de espera, después de generaciones y generaciones de cristianos que creyeron estar viviendo en los últimos tiempos, por qué ahora estamos viendo estos sistemas materializarse con tanta precisión? Durante semanas, mientras investigaba todo esto, mientras conectaba estos hilos, esa pregunta me perseguía. Y entonces una madrugada, solo en mi estudio, rodeado de documentos y libros, tuve una de esas comprensiones que te golpean como un rayo, como una revelación súbita que reorganiza todo lo que pensabas que sabías. No es que la profecía esté cumpliéndose ahora porque sí, es que el cumplimiento de la profecía requería que ciertas condiciones tecnológicas existieran. Primero, Juan vio hace 2000 años un sistema de control económico total, pero ese sistema solo podía hacerse realidad cuando la tecnología lo permitiera. Y amigos, esa tecnología ahora existe. Permítanme contarles la historia que cambia todo, la revelación que prometí desde el principio. En noviembre de 2024, hace casi un año exacto, recibí una carta, no un email, no un mensaje electrónico, una carta física, escrita a mano, que llegó a mi casa en Madrid sin remitente. Ese tipo de cosas me ponen nervioso, ¿saben? En tantos años de periodismo he recibido amenazas, he tenido problemas y una carta anónima siempre es motivo de precaución. Pero esta carta no era una amenaza, era una advertencia. El texto era breve, escrito en un español perfecto, pero con un tono formal, casi bíblico. Decía algo así como: señor Benítez, usted ha dedicado su vida a buscar la verdad. Hay una verdad que está a punto de revelarse al mundo. Preste atención a lo que Europa está construyendo. Preste atención a los tiempos. Y recuerde que las profecías no se dan para crear miedo, sino para crear preparación. La luz siempre vence a la oscuridad. No había firma, no había forma de rastrear a quien la envió. Pero esa carta, esas palabras, iniciaron esta investigación que les he compartido. Y ahora, después de todo lo que he descubierto, entiendo lo que quien fuera que escribió esa carta quería que comprendiera. La revelación final es esta. Escuchen con atención, porque esto es lo más importante que voy a decir. El sistema que están construyendo, esta infraestructura de control que estamos viendo emerger, sí, corresponde exactamente con las profecías bíblicas sobre el gobierno del anticristo. Pero la profecía no termina ahí. La profecía no termina con la bestia triunfante, termina con su derrota. Apocalipsis 19, 20, 21, 22. 4 capítulos completos dedicados no al triunfo del mal, sino a su destrucción absoluta y a la restauración de todas las cosas. Cristo regresa, derrota a la bestia, establece su reino y hace nuevas todas las cosas. Durante estos meses de investigación, mientras veía cómo se construía este sistema, sentí miedo. No voy a mentirles, sentí auténtico miedo. Porque ver las profecías cumplirse es aterrador cuando comprendes las implicaciones. Pero entonces recordé algo fundamental. Las profecías no se nos dieron para asustarnos, se nos dieron para prepararnos. Jesús dijo en Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Ven? No dijo aterrorizaos, no dijo desesperaos. Dijo, levantad vuestra cabeza, porque esto significa que su regreso está cerca. Déjenme explicarles algo que he llegado a comprender profundamente en estos últimos meses.
El hecho de que estos sistemas estén siendo construidos, el hecho de que veamos las profecías materializarse, no significa que somos víctimas indefensas. Significa que estamos viviendo en el tiempo más extraordinario de la historia humana, estamos viviendo en la generación que verá el cumplimiento de promesas milenarias y tenemos una responsabilidad tremenda. Primero, debemos entender lo que está sucediendo. No podemos ser ignorantes. No podemos enterrar la cabeza en la arena y pretender que todo está bien. Los primeros cristianos conocían las profecías, estudiaban las escrituras, estaban atentos a las señales de los tiempos. Nosotros debemos hacer lo mismo. Segundo, debemos mantener nuestra libertad espiritual, porque aquí está la verdad más profunda que he descubierto, la que me ha dado paz en medio de toda esta investigación. La marca de la bestia, cuando venga, cuando se implemente en su forma final, no será solo un sistema tecnológico, será una decisión espiritual. Apocalipsis 14, contra 9 hasta 11 deja esto muy claro. Quien reciba la marca está adorando a la bestia, está rechazando a Dios conscientemente. No es algo que te puedan imponer sin tu consentimiento espiritual. Esto significa que la cartera EUDI, el euro digital, todos estos sistemas que están implementando ahora no son automáticamente la marca de la bestia. ¿Pueden convertirse en la infraestructura para esa marca? Sí, pero tomar la marca requerirá una decisión consciente de lealtad al anticristo, de rechazo a Cristo. Y esa es una decisión que cada persona tendrá que tomar libremente. Tercero, y esto es crucial, debemos mantener la esperanza, porque la historia no termina con el control de la bestia, termina con la victoria de Cristo. He visitado catacumbas en Roma, donde los primeros cristianos se reunían en secreto, perseguidos por el Imperio Romano. He visto las inscripciones que dejaron en esas paredes oscuras, y saben que encontré repetidamente no mensajes de desesperación, no gritos de miedo. Encontré el símbolo del pez, encontré la palabra ictus, encontré declaraciones de fe inquebrantable. Esos cristianos vivían bajo un imperio brutal que los arrojaba a los leones, que los quemaba como antorchas humanas, y aún así mantenían su esperanza, porque sabían algo que nosotros debemos recordar, que la victoria final ya está asegurada. Ahora bien, déjenme ser muy práctico. ¿Qué hacemos con esta información? Primero, informarnos, compartir esta información con otros, no desde el miedo, sino desde el conocimiento. La gente tiene derecho a saber lo que está sucediendo, a entender las implicaciones de estos sistemas que se están implementando. Segundo, prepararnos espiritualmente. Si realmente estamos entrando en los tiempos proféticos, necesitamos estar firmes en nuestra fe, arraigados en las Escrituras, conectados con comunidades de creyentes que puedan sostenernos. Tercero, mantener nuestra humanidad. Estos sistemas buscan reducir todo a datos, a números, a transacciones digitales. Nuestra respuesta debe ser cultivar lo que nos hace humanos, las relaciones cara a cara, la comunidad, el amor al prójimo que no puede ser digitalizado. Y cuarto, recordar que mientras haya aliento, hay esperanza. Mientras Cristo no haya regresado, todavía hay tiempo para que las personas encuentren la verdad, para que se preparen, para que tomen las decisiones correctas. Recuerdo la última conversación que tuve con el teólogo que mencioné antes, ese hombre sabio que ha dedicado su vida al estudio de las profecías. Le pregunté, si realmente estamos en los últimos tiempos, si el sistema de la bestia está siendo construido ahora, ¿qué esperanza nos queda? Se quedó en silencio un momento, mirando por la ventana de su estudio en Jerusalén, y luego me dijo algo que nunca olvidaré. JJ, la esperanza no depende de las circunstancias externas. La esperanza está en la promesa, y la promesa es que Cristo vendrá, que el mal será derrotado, que habrá cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. El sistema de la bestia durará solo un tiempo limitado. Apocalipsis dice 42 meses, 3 años y medio. Pero el reino de Cristo durará por toda la eternidad. 3 años y medio de tribulación, una eternidad de gloria. ¿Ven la proporción?
ven dónde debe estar nuestro enfoque. Así que vuelvo a la pregunta con la que empezamos. ¿Es lo que la Unión Europea acaba de hacer algo que está en la Biblia? Sí, absolutamente sí. El sistema EUDI, el euro digital, la coordinación global hacia identidad y moneda digital, todo esto corresponde con asombrosa precisión con las profecías sobre el sistema de control del anticristo. Pero esa no es toda la historia. La historia completa incluye el regreso de Cristo, la derrota del mal, la restauración de todas las cosas. Y en ese contexto, en esa perspectiva más amplia, lo que estamos viendo no es motivo para desesperación, sino para esperanza. Porque significa que estamos cerca, muy cerca, del momento en que Jesús mismo dijo: yo hago nuevas todas las cosas. He dedicado 50 años de mi vida a buscar la verdad. He viajado a más de 100 países, he escrito 60 libros, he investigado misterios que desafían la comprensión, y lo que les he compartido hoy es posiblemente la verdad más importante que he descubierto. No porque sea aterradora, sino porque es reveladora, porque nos muestra dónde estamos en el reloj profético de Dios, porque nos da contexto para entender los tiempos extraordinarios en que vivimos. Aquel monje en Estambul, el que dibujó la bestia con sus hilos interconectados hace 1000 años, vio algo verdadero. Vio que el mal no opera de forma aislada, sino a través de conexiones, de redes, de sistemas, y ahora vemos esas redes materializándose en infraestructura digital. Pero también vio algo más en sus ilustraciones. Vio en la última página del códice a Cristo triunfante con una espada saliendo de su boca derrotando a la bestia. Vio el final de la historia, ¿no? Y ese final, amigos míos, ese es el que debemos mantener en mente. Así que sí, lo que la Unión Europea acaba de hacer está en la Biblia, está en Daniel, está en Apocalipsis, está en Tesalonicenses. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Pero la profecía final, la que importa más que todas las otras, también se cumplirá. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es mi esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y con esa esperanza enfrentamos el futuro no con miedo, sino con la cabeza erguida, sabiendo que nuestra redención se acerca. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por buscar la verdad conmigo. Y recuerden, siempre, siempre, la luz vence a la oscuridad.